Hola, somos el equipo conformado por Bautista López Jesús Abraham, Castillo Ham Agustín, Toledo Romero Ernesto Alejandro y yo, Gallardo Rosales Sofía. En este video les vamos a presentar un proyecto de uso de los sensores para el mejoramiento de la vivienda, el cual desarrollamos como parte del diplomado en actualización docente, específicamente dentro del módulo Electrónica para la enseñanza de la física. El objetivo principal de este trabajo es diseñar un sistema básico de domótica que pueda responder de forma automática a condiciones del entorno como el movimiento, la luz, la temperatura o incluso el viento. Todo esto con la intención de mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la comodidad dentro del hogar. Para comenzar, es importante explicar brevemente qué es la domótica. También conocida como la automatización del hogar, la domótica es el conjunto de tecnologías que permiten controlar de forma inteligente distintos aspectos de una vivienda, como la iluminación, el clima, la seguridad o la ventilación. Esto se logra utilizando sensores que recolectan información del ambiente, junto con un microcontrolador como el Arduino que toma decisiones en tiempo real con base en esa información. Por ejemplo, podemos encender luces automáticamente cuando alguien entra a una habitación, abrir una ventana si la temperatura es muy alta o activar una alarma si se detecta movimiento inusual. Bueno, una vez explicado esto, ahora les diremos qué componentes necesitamos para lograr estas automatizaciones. Primero que nada, el corazón de nuestro sistema es el Arduino Uno R3. Es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega 328P. Este dispositivo permite leer las señales de los sensores, procesar esa información según el código que programemos y enviar instrucciones a los actuadores como luces, ventiladores o motores. En la presentación pueden ver algunas de sus características técnicas principales, pero resumiendo, cuenta con 6 entradas analógicas y 14 entradas o salidas digitales, de las cuales 6 pueden generar señales PWM. Opera a 5 voltios y se programa desde un entorno Arduino IDE y tiene conectividad por USB y pines de comunicación 1, 2C, SP y A continuación UART. les explicamos brevemente los sensores que utilizamos en nuestro sistema. Primero, el sensor de temperatura. Este sensor mide la temperatura ambiente y entrega una señal analógica proporcional. Lo usamos para cerrar ventanas automáticamente cuando la temperatura sube o baja demasiado. Sus características son voltaje de operación de entre 2.7 volts a 5.5 volts, un rango de medición de menos 40 grados Celsius a 125 grados Celsius, una resolución de 10 milivoltios por grado Celsius y un consumo de corriente muy bajo. Seguimos con el sensor de luz ambiental o LDR. La fotoresistencia o LDR mide la cantidad de luz que hay en el ambiente. A mayor luz, menor resistencia, lo que se traduce en un mayor voltaje, leído en el pin analógico del Arduino. Con este sensor podemos controlar persianas o luces automáticas. Tiene como especificaciones principales un voltaje de operación de entre 3.3 volts a 5 volts, un rango de detección de desde 10 lux hasta 10.000 lux, donde uno representa oscuridad y la otra parte luz solar directa. Y aunque su tiempo de respuesta es algo lento, es suficiente para el propósito de monitoreo ambiental. También contamos con el motor de corriente continua. Aunque el motor no es un sensor como tal, lo utilizamos como un actuador que representa el movimiento mecánico dentro del sistema. Por ejemplo, para abrir o cerrar elementos móviles como ventanas. Puede ser controlado variando el voltaje o con señales PWM desde Arduino a través de un puente H. Las características técnicas que lo incluyen son un voltaje de operación de entre 3 y 12 voltios, un consumo de corriente de entre 10 a 300 miliamperios, dependiendo de la carga, velocidad de hasta 10.000 revoluciones por minuto y su dirección de giro depende de cómo se conecten sus cables. Ahora bien, para controlar estos motores, en particular un motor de corriente continua, usamos un puente H L29 3D. Este circuito integrado nos permite invertir la dirección de giro del motor y controlar su velocidad a través de señales PWM. Esto es útil, por ejemplo, para abrir o cerrar una ventana, dependiendo de la dirección o la intensidad del viento. Las principales especificaciones que lo incluyen son 2 canales de control para motores, soporta hasta 36 volts en la alimentación del motor e incluyen diodos de protección contra voltajes inversos. Este opera en un amplio rango de temperatura. Todos estos componentes fueron integrados en un sistema simulado utilizando la plataforma Tinkercad. Como ya presentaron nuestros compañeros anteriormente, tenemos 3 sensores: temperatura, luz y lluvia. Okay. Este sensor de lluvia es un switch, justamente porque lo pensamos como 2 alambres enfrentados que están en una cápsula, pero no cierran el circuito. Hay sal intermedia y entonces cuando cae lluvia, cae agua, los electrolitos de la sal van a cerrar el circuito. ¿Ok? Fantástico.
Eh, Nuestro circuito de lluvia va a ser sí o no lluvia, ¿ok? Un valor de 1 o 0. Ok, booleano. Nuestro sensor de temperatura y de luz, esos sí son analógicos. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos rangos. Una vez teniendo rangos, nosotros podemos anidar condiciones para abrir y cerrar una ventana. Fantástico. ¿Cómo abrimos y cerramos una ventana? Bueno, con el motor, en el cual le ponemos una polea. Va a girar de un lado a otro. ¿Cómo hacemos que gira a un lado a otro? Bueno, pues tenemos este circuito integrado, el 293D, el cual es un puente H, el cual normalmente se haría con relevadores. ¿Por qué relevadores? Pues porque utilizan alto voltaje y pueden alimentar eh, eh, componentes que demanden más voltaje. Entonces, dadas las condiciones de los pines 5, 6 y 4, que son justamente el mando de nuestro L293D, vamos a hacer que conecte nuestra fuente a nuestro motor. Y esas condiciones nos van a decir si los conecta de una manera u otra. ¿A qué me refiero con de una manera u otra? Así invierte la corriente, el voltaje, perdón, para girar de un lado u otro. Fantástico. Bueno, y tenemos un indicador, el cual está conectado en el pin 13. Ok. Adicionalmente, tenemos dos switches. El de la izquierda va a saltarse toda la parte de la automatización con Arduino y entrará a un modo manual. El de la derecha sirve una vez que está activo el de la izquierda. Si está activo, entonces cierra o abre la ventana. A la derecha cierra, a la izquierda abre. Ok, fantástico. Entonces, ahorita, si pongo el modo manual, cerramos la ventana. Ah, no, abrimos la ventana, perdón. Abrimos la ventana, gira en un sentido, a una velocidad y en un tiempo, lo cual todo eso se va a tener que calibrar dependiendo de la ventana. Ok. Listo, ya se cerró. Perdón, se abrió. Y ahora voy a poner aquí condiciones para que sí o sí esté abierta nuestra ventana. Ajá. Uy, esto es lluvia. Ajá, ya. Quito el modo manual y sigue abierta. No hace nada. Ahora pongo activo el switch de lluvia, digo que hay lluvia y entonces automáticamente se cierra la ventana. ¿Ok? Quiero que se abra y ahora voy a hacer que sea de noche, ¿no? O voy a bajarle toda la luz. Entonces, para que no se metan los mosquitos, se cierra la ventana. Hay condiciones intermedias entre estos tres sensores, los cuales va a explicar mi compañero Ernesto en la programación, ¿ok? Este es nuestro ensamble. Obviamente, cada resistencia en cada LED, porque este también es un LED, es para proteger el LED, y cada resistencia en cada switch es para proteger el Arduino, ¿no? Para que no entre en cortocircuito una vez se cierre. Bueno, Procederé a explicar el código. Lo primero que hacemos es definir y configurar nuestras variables. En este caso estamos utilizando unas variables enteras para definir los pines que vamos a utilizar para las entradas. Utilizamos la entrada 4 y 5 para la dirección del motor, la entrada del pin 6 para la velocidad del motor y el pin 13 para el estado de la ventana. También vamos a definir unas variables en donde vamos a guardar las lecturas de nuestros sensores, un par más que van a ser booleanas para lo que son este par de switch. Vamos a tener también una variable que va a definir si nuestra ventana está abierta o está cerrada. En este caso necesitamos esta variable ya que como es una simulación, físicamente no tenemos ninguna ventana, entonces esta variable lo que va a establecer es si la ventana está abierta o cerrada. Ahora vamos a definir estas variables que van a configurar las medidas que vamos a tomar para nuestros sensores y para la velocidad del motor. En este caso la velocidad del motor la estamos estableciendo en 125. Estamos estableciendo que para una lectura de 100, esto va a corresponder en el sensor de luz a el periodo nocturno, y para una lectura de 123 en el sensor de temperatura, esto va a corresponder aproximadamente a 10 grados centígrados. Ahora vamos a configurar los pines de nuestra placa. Establecemos cuáles van a ser los pines de salida. Posteriormente vamos a establecer las entradas. En este caso, ¿cuáles son las entradas que tenemos? La A4, que va a corresponder a nuestro sensor de temperatura. La A3, que va a corresponder a nuestro sensor de luz. Dentro del pin 12 vamos a leer el sensor de lluvia. Dentro del pin 2 vamos a leer este switch para saber si estamos en modo manual. Y dentro del pin 8 vamos a leer este switch para saber si queremos la ventana abierta o cerrada en el modo manual. Ahora pasamos a la función principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es leer
este switch para saber si estamos en modo manual o estamos en modo automático. En este caso, para establecer el modo manual necesitamos que este switch esté a la derecha. Una vez leído este switch, lo que vamos a hacer es leer el segundo switch. Dependiendo del estado de este switch, si está a la derecha, quiere decir que queremos la ventana cerrada. Si está a la izquierda, queremos la ventana abierta. Entonces, si por ejemplo lo tenemos a la derecha, si la ventana no está cerrada, vamos a mandar a llamar a una función para que cierre la ventana. En otro caso, si el switch estuviera a la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Si la ventana ya está cerrada, pues vamos a abrir la ventana. Si estamos en modo automático, lo primero que haremos será leer los sensores de temperatura, de luz de ambiente y el sensor de lluvia. En el caso de que el sensor de lluvia esté en height, es decir, esté lloviendo, o bien el sensor de temperatura esté abajo del umbral de frío, es decir, que haga mucho frío, o bien el sensor de luz esté bajo el umbral de luz de noche, es decir, que sea de noche. En cualquiera de esos tres casos, con que se cumpla una de estas condiciones, ¿qué vamos a hacer? Si la ventana no está cerrada, se va a cerrar. Si no se cumple ninguno de estos tres casos, lo que vamos a evaluar es si no está lloviendo, es decir, si el sensor está en low. Y si además estamos arriba del umbral de luz de noche, es decir, es de día y no está lloviendo, lo que vamos a hacer es que si la ventana está cerrada, entonces la vamos a abrir. Luego, ya sea en estado automático o en estado manual, siempre lo que vamos a hacer es hacer que este LED cambie su estado dependiendo si la ventana está abierta o está cerrada. Para eso estamos utilizando este Digital Write. Por último, vamos a establecer un delay de 2 segundos para que se repita este ciclo. Ahora, las funciones de abrir ventana y cerrar ventana se basan en otra función que es de desplazar ventana. Entonces, dependiendo de la entrada que tengamos en esta función, la ventana se va a abrir o se va a cerrar. ¿Qué es lo que hace esta función de desplazar ventana? Aquí es donde tenemos la lógica para establecer la dirección del motor. Lo que hacemos primero es establecer algunas variables para crear un ciclo. En este caso, el paso del ciclo va a estar dentro de la variable i. Y vamos a definir un tiempo máximo, que es el tiempo que va a activarse el motor para abrir o cerrar la ventana. En este caso estamos estableciendo 5. La unidad en este caso son segundos. Y bueno, ¿cuál es el intervalo en el que vamos a hacer el control de este ciclo? Vamos a hacer un intervalo de 500 milisegundos. Y para establecer cuántos ciclos necesitamos, pues simplemente multiplicamos el tiempo por 1000 milisegundos y lo dividimos entre el intervalo. Así establecemos la cantidad de ciclos que va a durar este for. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir en los pines de velocidad y de dirección la velocidad del motor, y en este caso, dependiendo de si queremos la ventana cerrada o abierta, dependiendo de este booleano, uno de los valores va a estar en 0 y el otro va a estar en 1. Hacemos el seguimiento del tiempo mediante el ciclo for. Simplemente lo que hacemos es meter un delay para que esto siga corriendo durante el periodo que necesitemos. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner nuestros pines que controlan el motor en 0. ¿Para qué? Para que el motor se apague. Y vamos a guardar en la variable ventana cerrada, recordamos que esta variable es global, el estado de la ventana. Para verlo de una manera más gráfica, podemos presentarlo en este diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Iniciamos el programa, vemos si está en modo manual. Si está en modo manual, vamos a leer este switch y dependiendo de ese switch, vamos a abrir o cerrar la ventana. Si no estamos en modo manual, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a leer los sensores. Y si está lloviendo, hace frío o es de noche, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cerrar la ventana. En otro caso, vamos a preguntarnos si no está lloviendo y si no es de noche, pues en ese caso, pues vamos a abrir la ventana. Y este ciclo se repite una y otra vez. Esto resume nuestro programa. Para terminar, nos gustaría resaltar algunas conclusiones. Al tener un sistema simulado, debemos tener en cuenta que en un sistema real, la lectura de sensores analógicos puede variar por ruido o condiciones externas, lo que afecta la precisión del sistema. La duración fija del motor no garantiza una apertura o cierre exacto sin sensores de posición
o al final de la carrera, es decir, cuando se cierra o se abre la ventana. El sistema además depende del correcto funcionamiento de todos los sensores. Si uno falla, todo el sistema puede actuar incorrectamente. Y bueno, además nos llevamos ciertos aprendizajes. Comprendimos cómo controlar un motor de corriente directa con señales digitales y analógicas desde Arduino. Nos adentramos en la programación en Arduino y aprendimos a integrar múltiples sensores, temperatura, luz, lluvia, y leer tanto entradas digitales como analógicas. Si bien queríamos utilizar más, con estos podemos darnos una idea de cómo implementar a futuro más elementos para automatización, quizás por ejemplo para manejar una persiana en conjunto. Eso sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención.